Qué buena pinta está teniendo eso, ¿eh? Guau, Ah, guau, joder, guau, madre guau, guau. mía. Bueno, Eso lo tengo comenta, yo, eso lo tengo yo que probar, Nelson. Pero que está cocinando. comenta alguno que con el confinamiento estamos más cerca de Robinson Crusoe que de otra cosa. Entonces, que hoy cámara no. Bueno, pues ya está. Vale, vale. Sí, sí, no, tampoco se obliga a nadie. Normal. No se obliga a nadie, que puede ser que hay gente que le da apuro. Vale, estoy entrando gente, 68. ¿Siguen entrando gente, Quique? Sí, sí, ya menos, pero acaba de entrar el 68 y alguno más entrará. De todas maneras, bueno, pues yo voy echando. Me veis que miro a la izquierda, porque tengo una segunda pantalla ahí y ahí tengo el chat y tal, ¿eh? Lo digo para que, no sé, entiendo que puede resultar raro. Bueno, no te preocupes, yo estoy atento si alguien levanta la mano o si alguien... Podemos empezar explicando, yo creo, un poco el funcionamiento de la plataforma Zoom, ¿no? Para que, si alguno... Es muy sencilla, pero bueno, si alguno quiere, que tiene la opción de hablar por el chat, ¿vale? De pedir desmutearse. Y de si, al final, la presentación que vamos a hacer, vamos a comentar qué es lo que nosotros entendemos. Bueno, cuando hablo de nosotros, luego cada uno tiene una visión un poquito diferente, coincidimos en algunos aspectos, pero ya veréis que algunos de nosotros tiene una visión un poquito más cruda y otros igual un poco más optimista y, bueno, en función, igual el término medio. Y lo digo porque al final esto es algo tan subjetivo, lleno de factores difíciles de interpretar, que cualquiera de vosotros puede tener algo que aportar. Así que de verdad os animamos a que si alguien quiere intervenir en cualquier momento, quiere aportar algún dato, bienvenido es. Bueno, estamos 69. Acaban de entrar dos, 67, 69. Bueno, comenzamos. Ya Pues son venga. 7. Cuando queráis. Vale, bueno, pues comienzo yo, ¿no? Básicamente, lo que comentaba, queríamos hacer un pequeño repaso a la situación, qué ha implicado el problema del coronavirus o del COVID-19 a nivel económico y qué repercusión ha tenido también en las bolsas, ¿no? Y luego, evidentemente, que esto también sirva un poco de excusa para hablaros del curso que vamos a hacer en la Universidad de Málaga de Value Investing y que de alguna manera puede ser un buen momento debido a la crisis económica y bursátil que estamos viviendo. Entonces, con respecto a la crisis del coronavirus, lo podríamos titular así, yo creo que esta diapositiva recoge muy bien, o esta foto, esta imagen, este gráfico, este dibujo, recoge muy bien lo que está sucediendo. Es decir, viene primero una crisis sanitaria que nadie se esperaba, y detrás le viene una gran ola, que es una recesión económica que ya estamos viviendo todos, de alguna manera, en mayor o en menor magnitud, pero que a medida que pasa el tiempo, y eso lo vamos a comentar en algunas diapositivas, a medida que pasa el tiempo y no se resuelve el problema de salud, el problema económico se hace cada vez más grande y probablemente más incontrolable y de cada vez más difícil solución. Entonces, ¿qué relación existe entre ambas, la crisis sanitaria y la crisis económica? Bueno, a ver, sigue habiendo gente, pero perdonadme. Lo hemos comentado, esta diapositiva nos la enseñó Antonio. Estamos hablando de un cisne negro. No sé si conocéis el concepto de Taleb de cisne negro, que básicamente es un evento inesperado por todos y que irrumpe en la economía y lo revuelve todo, ¿no? Y al no ser esperado, pues no están los sistemas preparados para soportar ese impacto y hace que normalmente las bolsas caigan y se produzca un shock en el mercado, ¿no? Eso ha sucedido, hemos tenido otros cisnes negros en el pasado, esta gráfica recoge algunos de ellos, por supuesto la crisis del 2008, que se ve aquí, podríamos visualizar, ¿no? Voy a coger aquí, son gráficos, ¿no? La crisis del 2008, a ver, perdón, por aquí, ¿no? Cuamo cae el mercado casi un 60%, pero tenemos otros, las torres gemelas y la crisis de las .com. Es decir, hay eventos que en principio no se esperan, por eso son cines negros, que impactan en la economía de manera tremenda. Pero tal vez esta, y no sé si estaréis de acuerdo con esto, Antonio y Che, esta yo creo que es diferente a todas. No quiere decir con esto que no lo vayamos a superar con mayor o menor dificultad.
pero esta probablemente tiene características diferentes. No sé cómo lo veis. A mí me ha gustado mucho porque la ha planteado de una manera distinta, porque estamos siempre hablando que parece que estamos como en un proceso después de una guerra mundial, pero hoy Bernanke, ¿vale? El antiguo presidente de la Fed, ha dicho que parece que estamos en una situación después de que hubiera ocurrido un desastre, digamos, le ha llamado una catástrofe natural, ¿vale? Es decir, estamos todos paralizados, pero los recursos están ahí y me ha gustado mucho el símil porque es verdad, ahora mismo nosotros no podemos producir, pero los recursos están ahí, no podemos vender porque tampoco están los entes económicos, ahora mismo en una situación de economía normal, pero bueno, es un cisne negro, es un hecho que hasta ahora no ha habido en la historia reciente, y diría que ni reciente y sin ser reciente, ¿no? Sin ser tan reciente, algo parecido, porque en teoría todo nos hace pensar que una vez finalizado este episodio podríamos continuar la senda, pero sabemos que eso no va a ser así ni tan fácil, ¿no? Entonces es verdad que estamos en un momento desgraciadamente histórico y bueno, eso también hay que llevarlo al tema de las finanzas, ¿no? El tema que nos atañe a nosotros, que es la inversión, de cómo capear en este temporal que nos ha tocado vivir. Goldman Bueno, yo Sachs. por comentar un poco, y empezando por lo que dice Cristian en el chat, que lleva toda la razón del mundo, dice, siendo objetivo, en todas las crisis se ha dicho, esta crisis es distinta. Y eso es cierto. Eso es cierto. El problema es que alguna vez distinta, de verdad. Y yo ya veis que soy, como ha dicho Quique antes, cada uno lo vemos más optimista o más pesimista. Yo soy del grupo pesimista dentro, ¿no? O voy a aportar la parte más pesimista. Yo creo que efectivamente es distinta, pero no ya porque al final todas las crisis, efectivamente lo que es una debacle, más profunda o menos profunda, con más amplitud en el tiempo o menos amplitud en el tiempo, pero ha dicho, ya no recuerdo si ha sido Quique o Antonio, han dicho, bueno, es que ha sido Antonio cuando se ha referido a Bernanke, ¿no? Dice, no, esto es como si hubiera pasado un desastre medioambiental o una catástrofe. Sí. Es que el primer problema, es que todavía no ha pasado. Cierto. ¿Vale? Es que todavía no ha pasado. O sea, entonces, compararlo, ¿qué te digo yo? Con un huracán o con un terremoto. Dice, vale, un terremoto, pero el terremoto ha terminado. No, es que estamos dentro del terremoto y todavía no sabemos ni siquiera cuándo va a terminar el terremoto. ¿Vale? Por lo tanto, yo ahí veo una diferencia abismal con respecto a decir, ha pasado una catástrofe puntual. No sé si estáis de acuerdo, si alguien quiere puntualizar algo. Insisto, todavía no sabemos cuánto dura el terremoto. ¿Vale? Entonces, ojo. Claro, yo ahí difiero o discrepo contigo, no es que discrepe, porque evidentemente el riesgo está ahí, pero yo creo que al final, claro, es una cuestión de tiempo. En función de si el tiempo en solucionar esto es más grande, tu escenario se puede ir cumpliendo y efectivamente esto no va a ser una crisis como todas. Yo lo que sí que creo es que esto tiene fecha de caducidad. No sabemos cuándo y probablemente no sea antes de lo que nosotros pensamos, pero tiene fecha de caducidad. Una puede ser la vacuna y la vacuna tarda un año. La economía igual no aguanta un año en este shock de parada que, bueno, tenemos en las diapositivas ahora para mostraros en qué consiste esta crisis, ¿no? ¿Qué shock, qué tipos de shock ha ocasionado? Pero ya tenemos alguna referencia y, vale, es una referencia muy larga, pero incluso a corto plazo, es cierto que a ti el caso de China no te da mucha confianza porque los chinos son muy opacos, que por cierto, estamos siempre poniendo de ejemplo a los chinos como que bien han gestionado la crisis y yo creo que lo han hecho fatal, ¿no? En eso era Che el más crítico las veces que hemos hablado porque la gestión es fatal, desde la opacidad desde el principio hasta datos falsos y bueno, ahora se ponen como ejemplo de gestión y nos han metido en un lío a todo el mundo, un lío muy gordo a todo el mundo. Entiendo que Donald Trump diga con sarna que es el virus chino.
que ha venido de ahí, de su incompetencia, en cómo se ha producido y luego en la gestión de la misma. ¿Que otros países hemos reaccionado mal, tarde, de manera torpe y confiada? Sin duda. Pero bueno, ahí también hay que hacerlo. Pero yo creo que en términos de tiempo tenemos alguna referencia y a mí eso me da cierta sensación de optimismo. Porque si la economía, esa es la gran pregunta, es capaz de resistir en términos de luego de liquidez y luego de inyección de nuevo de inversión, etcétera, lo que habla. No sé si, es que ahí ya nos metemos en otro tema, ¿no? Plan Marshall o lo que sea, yo creo que podemos remontar. Luego, en diapositivas, aunque no hay que fiarse mucho, pero vienen algunas previsiones de algunas casas de inversión y todos pues, son, yo creo que un poco optimistas, ¿no? Y dan ese famoso giro en V a partir del tercer trimestre. No sé. Bueno, yo, de todas maneras, como todo esto lo vamos a ir tratando a lo largo del webinar, ¿no? Exacto. Pues Ahí tratando, pero como idea, antes, sí. como idea inicial, bueno, los más optimistas, perdonadme que voy a saludar a Pedro, que lo veo ahí muy concentrado. Me alegro mucho de verte, un antiguo alumno Igualmente, ¿verdad? del año pasado que nos dio muchas conversaciones muy Pedro, apropiadas. sí, me acuerdo de él. Que por cierto, Pedro, puedes hablar, ¿eh? Si... Le tiene que activar Quique, ¿no? Quique, tienes que activar el audio, sí, ¿no? claro, perdóname, claro, en eso voy a estar un poco torpe. Sí, te El que quiera activar el audio, que lo comente por el chat, ¿vale? Y nosotros lo vamos activando, en este caso Quique. Muy bien. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, gracias, hombre. Muy interesante todo, por ahora. Te vemos bien, eso es positivo. Lo que os decía es, hay un enfoque optimista, que es una V, ¿no? Como ya todos sabemos, ¿no? Que sería caída en picado y recuperación tan brusca como la caída, que eso sería lo mejor que nos podría pasar. Hay un planteamiento, digamos, de término medio, que sería una U, ¿no? Que sería una caída brusca, un estancamiento digamos, en la crisis, que sería más o menos ancha hasta que después se recuperara, y después una L, ¿no? Que se deja sin die la recuperación, ¿no? Bueno, la cuestión es, ¿hemos tocado fondo en el mercado? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿esa recuperación va a ser rápida? Sería la segunda pregunta. Y a partir de esas dos preguntas, ¿cuándo empezamos a posicionarnos para hacer inversiones, ¿no? Nosotros, cuando damos el curso de Value Investing, que lo hemos dado otros años y lo daremos este año después de Semana Santa, aunque este año va a ser online por los motivos que ya todos sabemos, pues siempre abogamos por una inversión a medio o largo plazo. Una inversión en el que estas crisis para nosotros son oportunidades de compra, ¿no? Porque sabemos que a medio y largo plazo, pues claro, también te tiene que pillar con liquidez, ¿no? Pero ¿hasta qué punto en este momento hay que esperar, no hay que esperar? Ya tengo amigos por aquí que ya están entrando, que Carlos, aprovecho para saludarte, que ya me ha comentado por privado que está entrando en determinadas acciones. Eso son de hecho, ya lo vamos a hablar también. Queremos enfocar el curso de una forma un poco distinta este año, como es lógico, porque todo va a estar basado en la búsqueda de valor de oportunidades que nos va a dar esta crisis, pero la discusión está ahí, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar ahora desgranar, cada uno opinando como él piense, ¿no? Y después, por supuesto, como siempre, pues la decisión pues es individual e intransferible, que es el problema, que hay que ser responsable de lo que uno decida, ¿no? Entonces, como además, afortunadamente, pues no coincidimos, porque si no sería muy aburrido, no coincidimos los tres exactamente en qué situación estamos, pues bueno, yo creo que de aquí puede salir algo. Si además vosotros participáis y exponéis
vuestros planteamientos, pues yo creo que vamos a aprender todo mucho más. Por aquí, por De el chat... hecho, eso te iba a decir, che, que ya hay preguntas que si quieres, no sé, ¿cómo preferís? ¿Continuamos un poco el hilo? ¿Las vamos respondiendo? ¿Damos Bueno, voz? según vayamos viendo, si las preguntas son un poco, si las vamos a ver después, las dejamos. Si son preguntas que ya tal, pues ya como O sea, veamos. precisamente la que hace Ignacio García con respecto a shots de demanda y shots de oferta y demás, la vamos a ver después. Sí. La vamos a ver después. Yo Sí, creo hay que podemos diapositivas continuar. que son Sí, interesantes y que deberíamos verlas, ¿no? Porque dan hilo a que comentemos más cosas. Y podemos perfecto. continuar un poco, ¿no? Continuamos un poquillo con la presentación. Vale. Vale, pues, bueno, esta gráfica de arriba también lo que nos muestra es que hemos pasado otras crisis de salud causadas por virus fundamentalmente y al final nos hemos recuperado. Esta es cierto que es un poco diferente porque está creando un shock a nivel mundial y otras no han tenido tanto alcance. Ni estas que vemos de a partir del 98, ni siquiera las más importantes que según, esto me parece que era no sé si era de Goldman Sachs, no recuerdo, han sido la del 18, la famosa gripe española, y la del 68 que se dio en Hong Kong. Pero bueno, tuvieron una repercusión en muertes muchísimo mayor que la actual y aquí se ve cómo afectó al mercado. Y esta, aun siendo menor en cuanto al número de víctimas y de contagiados, en el mercado está de momento causando una caída de la misma magnitud que las anteriores. Y esto es precisamente por ese efecto que está teniendo global, que está afectando a todo el mundo. O sea, es una pandemia global y en un mundo tan interconectado, pues hace que se haya expandido a una velocidad de vértigo que ya todos conocéis, ¿no? Y esa es una de sus características que le está haciendo que sea tan peligrosa y que obligue a cerrar las fronteras, a cerrar la producción y a exigir que las personas estén distanciadas entre sí. Eso lo que provoca, y lo que hablaremos ahora, es el famoso shock de oferta, que lo que el primer efecto es que no nos está dejando producir. Simplemente físicamente es que la gente no puede ir a las fábricas a producir, ¿no? Estos son simplemente gráficos para que se vea cuál ha sido la repercusión en los mercados. La inmediata, esto sobre todo estamos hablando de esto está sacado a finales de febrero. Entonces, si vemos la variación en todas las bolsas desde el 2020 ha sido brutal, ¿no? Caídas en todos los mercados. No solo en todos los mercados, sino también en el precio del crudo y en los principales commodities como el oro. Que se habló de que era raro. A mí también, bueno, siempre surge esa duda de el oro, que es el activo refugio, cómo es que ha caído tanto en esta crisis, y es precisamente por el miedo y por el shock. La gente lo que busca es liquidez para ver simplemente qué sucede. Y luego ya el dinero empezará a fluir de manera un poquito más inteligente, pero en principio es miedo, venta, dejar de comprar y todo cae absolutamente todo. Pero luego también se ve, si miramos un poquito más allá, que la primera reacción es de caída, pero si lo miramos por sectores, es curioso como aquí en este gráfico, disculpadme, aquí se ve la variación de estos sectores desde el 2020 y luego ya en 6 meses, un mes o semanal, ¿no? Vemos como, bueno, desde el 2020 las caídas han sido muy grandes, aunque hay sectores que tienen una caída mayor, los viajes, por supuesto, traemos aquí algunas gráficas sobre viajes y sobre el turismo muy interesante, sobre cómo ha caído y cómo le está afectando, pero luego en el corto plazo vemos como ya algunos sectores, sobre todo los de primera necesidad, pues están incluso teniendo un cierto rebote. No hablo del rebote que ha tenido hoy la bolsa y ayer, que sí que es bastante significativo. Pero vemos que, bueno, luego hay ciertos sectores que salen beneficiados de este tipo de caídas de crisis. Bueno, ha habido otras caídas iguales, este gráfico recoge un poco lo mismo, y este también recoge las caídas, en este caso, voy a intentar borrar, cómo fue la caída en tiempo, se ve la línea de tiempo, y en semanas, ¿no? en días de la crisis del 87, del 29 y el 2007, y lo rápida y profunda que ha sido esta que hemos vivido ahora mismo, de casi un 34% en apenas pues, menos de un mes. Claro, que se vea la virulencia de la caída, es histórica.
Aquí Goldman Sachs decía que se parecía mucho a la crisis de las Torres Gemelas. Es una crisis muy similar a esa, pero no creo que sea así, mucho menos. Eso es verdad que afectó, creó un miedo en todos los sectores, ¿no? y en todo el mundo, y ha cambiado muchas cosas en el mundo. Lo de las Torres Gemelas en términos de seguridad cambió el mundo, y esto va a cambiar también el mundo, pero esta crisis es mucho más duradera, no sé, hay muchas más incertidumbres, no se sabe cuánto va a durar, y yo creo que no es exactamente igual, ¿no? Bueno, aquí una de las claves, ¿no? El entender que al final esta crisis lo primero que provoca es un shock de oferta, que luego deriva en un shock de demanda, y luego lo que es más complicado y lo más jodido es lo que puede provocar si esto se extiende en el tiempo, que es lo que luego veremos que es un shock de liquidez. A ver, con el shock de oferta, no sé si, Che, quieres comentar aquí tú algo para no enrollarme mucho. Bueno, estoy leyendo aquí comentarios. Sí, son... Después vamos comentando si... bueno, no... el shock de oferta empieza, el problema lógicamente empieza por un shock de oferta que viene a ser parecido a lo que pasó en los años 70 con la crisis del petróleo, ¿no? La crisis del petróleo es el famoso shock de oferta del petróleo, cuando de pronto se multiplica por 10 el precio del petróleo, y cuando estábamos acostumbrados, pues, como si ahora nosotros llenamos el tanque por 50 euros y de pronto nos dicen que el tanque vale 500. ¿Eh? Entonces, claro, eso te modifica todas las estructuras productivas, ¿de acuerdo? Algunos, como nosotros, miramos hacia otro lado, escondimos la cabeza debajo del ala y nos dio 2-3 años después, nos dio el zarpazo la crisis económica, ¿no? Estábamos al final del franquismo, escondieron, nos facilitaron poder seguir comprando gasolina porque nos la subvencionaban, pero claro, todo eso en las estructuras productivas se nota. Claro, aquí ¿qué ha pasado? El shock de oferta ha sido que China ha dejado de producir. El problema es que al dejar de producir, nosotros hemos tenido que nuestra cadena de producción está basada en gran parte en China y ha paralizado la producción. Además, a la medida que el virus chino, y vamos a llamarle virus chino porque hay que recordar que es un virus chino, aunque al gobierno comunista chino no le guste, nosotros tenemos que decirlo. Ellos están intentando lavar su imagen, pero lo mantuvieron 1 mes y medio escondido, ¿de acuerdo? Este virus chino, que nos está jodiendo a todos la vida. Entonces, este virus, a medida que se ha diseminado, pues ha ido parando la producción de todos los demás. Pero ya no solamente la producción industrial. Nosotros aquí, con una economía basada en gran parte en el turismo y los servicios, pues el turismo se ha paralizado. Nosotros no podemos ahora mismo ir a un restaurante a comer. Nosotros no podemos ahora mismo ir a la universidad. No podemos ir, no podemos consumir. No podemos ir al Decathlon. No podemos consumir. No podemos producir. No podemos consumir. O sea, ahora mismo es ese shock, ¿no? El problema es que ese shock se va a convertir o se le va a añadir el que viene después, que es el shock de demanda. El shock de demanda es que nosotros no vamos a querer producir, no querer producir, no vamos a querer consumir, y por lo tanto los que producen pues no van a tener la oportunidad. ¿Por qué no vamos a querer? Pues no vamos a querer por varios motivos. En primer lugar, porque no vamos a tener en principio las mismas posibilidades. Vamos a poner el ejemplo de un restaurante. Un restaurante, en Málaga hay, supongamos, 1000 restaurantes, y se llenaban los 1000 restaurantes. ¿De acuerdo? Ahora mismo hay 0 restaurantes y, por supuesto, nadie yendo a los restaurantes. Entre los 1000 restaurantes llenos y los 0 restaurantes que estamos ahora mismo, hay un espacio gradual enorme. Nosotros, cuando salgamos de esto, que no sabemos, insisto, todavía cuándo va a ser, no vamos a querer. No vamos a querer. Primero, vamos a seguir pudiendo poco a poco. En China, por las noticias que tenemos, que repito, no sabemos todavía, no sabemos nada, porque no sabemos nada, es lo que nos cuentan. En China parece ser que la incorporación es ir a los restaurantes de 2 en 2 o como mucho de 3 en 3. Eso es evidente que divide
la posibilidad de los restaurantes por 10, por 5, por 10, las posibilidades que tiene ahora mismo, el potencial que tiene. Por lo tanto, no vamos a poder del todo y después no vamos a querer. No vamos a querer porque, primero, no vamos a ser tan ricos como éramos, es evidente, no vamos a ser tan ricos como éramos. Y segundo, vamos a guardar, porque siempre nos pasa, y lo poníamos en el gráfico, no sé si Quique por ahí tiene el gráfico a mano, siempre nos pasa lo mismo. Siempre ahorramos cuando lo tenemos peor. Siempre ahorramos cuando estamos peor, que es cuando teóricamente no tenemos que ahorrar, ahorramos. Y cuando estamos mejor, dejamos de ahorrar. ¿Qué ocurre? Como le ha pasado al gobierno español, que nos ha pillado el toro con el 100% de deuda, porque en las épocas buenas no ahorramos, ¿no? Porque en las épocas buenas no ahorramos. Pues a nosotros nos pasa igual, ¿no? Nosotros, cuando vayamos a decidir que queremos demandar, no vamos a poder mucho y tampoco vamos a querer. Entonces, ese digamos, es la conjunción del shock de oferta y el shock de demanda que yo veo. Claro, que Alberto hace un comentario. Sí, perdona. ¿No? ¿La habéis visto? Alberto comenta por ver, es que mientras nosotros estamos hablando están poniendo comentarios y Alberto comenta, y no le falta razón, que el virus es verdad que es chino, pero que al final estamos en un mundo globalizado que hemos impulsado nosotros mismos, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, creo que viene en esta diapositiva o en la siguiente, que quizás de todas las crisis se cambia un poco el status quo que hay, se cambia, y a lo mejor esta crisis trae una serie de cambios y uno precisamente que habrá que plantearse es si es tan buena esta globalización, porque hemos visto cómo una chispa que se ha creado en un punto del mundo rápidamente pues ha llegado a todos, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, lo va a tratar Quique, ¿no? Está en esta diapositiva o en la siguiente, creo. Sí, bueno, estaba un poco más en conclusión. Vale, perdón. Ahora Sí. Lo que queríamos era... Seguimos viendo el tema de la recesión y demás, lo que puede traer. Claro, ese shock de oferta que todos hemos visto, porque todos vemos las noticias y no hace falta saber de economía para ver que se ha parado China, igual que se está parando nuestro país, se está parando el mundo, pues eso se refleja en datos, ¿no? Este es el famoso índice PMI de compras que le hacen a los gestores, etcétera, y cómo se ha hundido en el último mes. Ha bajado, bueno, se dice por convenio que bajar de 50 ya estamos en contracción y bajar de 42 sería recesión, boom, y se ha pegado una castaña. Esto es en China. También el índice de confianza empresarial, claro, automáticamente la confianza de los empresarios en China y en el mundo cae, porque no ven perspectivas. Si tú tienes unos planes de negocio en los que vas a tener unas ventas y tú proyectas unas ventas, unos costes, unos márgenes, etcétera, de pronto te cortan las ventas a cero. Eso es como si cualquiera de nosotros mañana pues, se queda en paro. Y dice, bueno, ¿yo mañana qué hago? No tengo ingresos. Todavía un trabajador, eso no se habla, pues tiene una serie de prestaciones que le pueden, no todos, pero bueno, le pueden dar un cierto colchón, pero una empresa, como no tenga caja y no tenga ahí algo de tesorería, pues se ve obligada al cierre. Y eso se refleja, claro, automáticamente tus valoraciones caen, etcétera. Es normal que se vea. Pero es que no solo ha sido eso, empieza en China, pero es que ahora se va trasladando. Y este estamos viendo el PMI de Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la zona euro, todo para abajo. Si os fijáis, parece que Estados Unidos le cae menos, pero la caída es bastante significativa, todas por debajo de 42, es decir, estamos en una crisis global que nunca antes se había dado. Otra cosa es si saldremos reforzados, si saldremos peor, cuánto tardaremos, pero es obvio que estamos ahí, ¿no? Esta gráfica es lo mismo, sí. Perdona, Cristian, ¿le puedes habilitar el micro? Cristian Hernández, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, por supuesto. La única cosa era encontrar a Cristian Hernández. Dentro de 84 personas. Ah, mira, está aquí, qué bien, en principio. El que quiera hablar, que lo ponga en el chat y le vamos habilitando, ¿vale? Acceso. ¿Tiene el micro? Sí. Que lo primero, muchísimas gracias y que no, voy a preguntarlo rápido porque quiero escucharos. Eso que estás diciendo, que la confianza en el mercado de China va a bajar, eso es temporal, ¿no? Es decir, si ha bajado y ahora el mercado de China, en general, o sea, los precios de China y demás, hablando de stock, va a bajar, no es oportunidad para comprar porque es que la confianza en China no va a dejar de... la desconfianza en China no va a ser infinita.
va a haber un momento en el que vamos a volver a confiar en las compañías de China y van a volver a subir. Esa confianza, de todas maneras, es la del tejido empresarial chino. O sea, los propios gestores chinos de empresas tienen poca confianza. Son encuestas y básicamente dicen, bueno, ¿cómo ves tú tu negocio de aquí a los próximos meses? Mal. Entonces, automáticamente eso se refleja en esa encuesta. Pero lo que tú preguntas o lo que tú planteas es interesante. Es decir, todo esto que se está generando en el mundo puede ser precisamente oportunidad para invertir. Es decir, que, y esa sería un poco la conclusión, ¿no? Cómo se puede desenvolver todo esto de aquí al futuro para que aparezcan unas oportunidades de inversión determinadas u otras, oye, o ninguna, ¿no? Si realmente la cosa al final no se resuelve, pero que hay oportunidades. Y China está, de hecho, abriendo ahora ya las restricciones, está empezando a producir, pero claro, ellos exportan al mundo entero y ahora lo que ellos no tienen es demanda. Entonces todo se paraliza, no es tan sencillo. Ah. Mira, voy a contestar aquí a Alberto Bustea, que me dice, a ver, es verdad que el virus es chino, pero nosotros somos los que estamos moviendo fábricas a China y apoyando que trabajen 24 horas al día. Ahora que les ha pasado una desgracia, no le podemos echar la culpa y maltratarles. No, Nosotros bueno, hemos apoyado esta globalización. Ahora hay que atacar consecuencias. A ver, Alberto, yo lo que he dicho, lo de la desgracia, habrá que verlo. Efectivamente, ha podido ser una desgracia allí, pero precisamente lo que no podemos es permitir determinar... Primero, no podemos permitir determinada no regulación, porque en un mundo globalizado tenemos que hacerlo con países que estén mínimamente regulados, por ejemplo, en el tema sanitario, ¿no? En el tema de consumo de animales, etcétera, etcétera. Segundo, que no es una desgracia, te puede pasar una desgracia, lo que no puedes hacer es esconderla. Ha estado un mes y medio escondiendo el virus, ¿de acuerdo? Que, bueno, que el propio médico que dio la voz de alarma le hicieron retractarse, bueno, y al final, pobre, terminó muriendo del propio coronavirus, ¿no? Pero la gravedad de la situación es esconderlo. Y a partir de ahí, a partir de esconderlo, es que no me creo ningún dato de lo que están diciendo después, con lo cual no permitió que la OMS entrara. No permitió que la OMS entrara. Esto no es una desgracia que ha pasado, que sí. Es que después de la desgracia se han comportado como lo que son, como una dictadura, y por lo tanto nosotros, es lo que digo, ¿no? O sea, gran parte de lo que está pasando se lo debemos a ellos, porque nos puede pasar todo, pero si lo hacemos bien, pues esto se hubiera controlado. Como una de las cosas que veremos también hoy, una de las mejores sectores, o mejor dicho, geografías donde se está comportando la bolsa y donde creo que están las mejores oportunidades, es en el este. Japón, Corea. ¿Por qué? Porque han sabido lidiar con el virus mejor que nadie. ¿Y por qué han sabido lidiar? Entre otras cosas porque han contestado muy rápido, porque conocen a los chinos y los tienen al lado y saben cómo se las gastan. Y rápidamente, en cuanto pasó lo primero, claro, del conocimiento que tenían. Y después porque están más acostumbrados, ¿no? Entonces, lo que te quería comentar. Bueno, después ya lo de las 24 horas y tal, la globalización es otro de los problemas, no sé si lo vemos, lo veremos, pero otro de mis preocupaciones es que la globalización se va a ver seriamente dañada. Y no olvidemos que la globalización es una fuente de riqueza al final para todos, ¿eh? Al final es una fuente de riqueza para todos. Y que la globalización se pare o disminuya, eso no lo vamos a pagar todos, ¿eh? Lo vamos a pagar todos, aunque, como tú dices ahí, que lo obligamos a trabajar 24 horas al día, bueno, yo no sé quién lo obliga. Ellos están contentísimos de haber salido de la extrema pobreza, ¿eh?, en la que estaban. Yo por matizar una cosa, o sea, cuando se habla de la crítica a China o lo que sea, no es a los chinos. O sea, es verdad que yo creo que ahí además es público, ¿no? Que el gobierno chino, de hecho, uno de los médicos que destapó el problema lo quisieron acallar. Entonces ahí hay una cierta mala reacción. Entonces, bueno, eso yo creo que también la comunidad internacional tendrá que poner una serie de estándares, porque estamos efectivamente ya, los riesgos no son locales, son globales. Eso yo creo que requiere una reflexión a nivel internacional en muchos ámbitos, el de la salud,
sin ningún tipo de duda, igual que ha habido reflexiones a nivel internacional con el mundo, con el tema armamentístico. No se puede entrar en guerras frías de a ver cuál es la potencia que más armas nucleares tiene. Entonces, yo creo que esto va a cambiar muchas cosas. Entonces, y todo está relacionado. O sea, al final se trata de un problema médico con errores políticos o geopolíticos que derivan en una crisis económica y que eso tiene su impacto al final en las decisiones que tomemos a nivel bursátil. O sea, es que todo al final está hilado, ¿no? Yo creo que es importante entenderlo todo en su magnitud porque todo va a condicionar el futuro, además. Es muy interesante lo que dice Francisco, eso, que es lo que nosotros estamos comentando, que hace falta reflexionar acerca de la globalización, sobre todo lo que ha comentado Che, hay que tener los mismos estándares de sanidad y demás, porque lo que no puede ser es que aquí tengamos unas ciertas normas para que no pase lo que ha pasado, de trazabilidad de la comida, etc., salubridad y demás, y que en países como China, pues se ha visto que no lo han tenido y no ha afectado a todos, ¿no? Entonces, esas serán las cosas que la Organización Mundial de la Salud y demás tendrá que, de alguna manera, limitar para que no vuelva a ocurrir la desgracia que ha ocurrido, que efectivamente ha sido una desgracia, ¿no? Y no sé si podemos continuar un poco. Sí, vamos a continuar porque si no se nos va a acabar el tiempo y si no a las 9, pues el que quiera quedarse haciendo unas cuantas consultas, pues... Exacto, luego el que quiera... No hay problema, lo hacemos y debatimos. Vamos, sí, sí. Bueno, más consecuencias, son gráficas interesantes. Esto lo publicaban hoy, es el número de solicitudes de desempleo de Canadá. Casi ha llegado al 1.000.000 de solicitudes en apenas una semana. Fijaros, ¿eh? Estamos hablando de Canadá, un país bastante robusto. En otros países como España vamos a ver los datos cuando empiecen a salir, pero nos vamos a llevar más de un susto, ¿no? Porque efectivamente la crisis está ahí y estos datos simplemente vienen a contrastar lo que todo el mundo ya está sintiendo de primera mano. La actividad de Japón también, ¿no? Cómo ha caído por culpa del coronavirus. Y luego lo que hablábamos, el gran problema de fondo, que ya es suficiente con el shock de oferta y con el shock de demanda, pero es el tiempo. Esto, lo que ponemos ahí es una carrera contra el tiempo. El concepto de liquidez es muy importante, es como una familia. Si tú tienes dinero para pasar un mes o 2 meses sin tener necesidades de ingresos, ¿no? Y que puedes afrontar los gastos, bueno, pues aguantarás. Pero claro, estamos hablando del tejido empresarial o de empresas de todo el mundo y no todas tienen la misma capacidad de resistencia o misma capacidad de tesorería, aparte de familias, empresas. Entonces el tiempo es fundamental. Esto, como pongo ahí, esto es una bolsita de dinero y con el que tendremos que pagar gastos fijos y también intereses de deuda. Porque los gastos variables ya estáis viendo que muchos se los están quitando, muchas empresas están viniendo los ERTES, dejas de hacer pedidos, gastos variables, todo eso lo reduces al máximo. Pero hay otros gastos que tienes que afrontar y eso lo tienes que afrontar con tesorería. Si no tienes tesorería, puedes entrar en default, puedes quebrar. Aquí es donde está el problema, el gran problema. La gran pregunta es, ¿cuánta resistencia tiene la economía en general y en cada geografía? ¿Cuánto tiempo tiene de resistencia la economía? Es difícil saber. Esta era una gráfica de JP Morgan que expresa esto, ¿no? ¿Cuál es la duración media de cada negocio en función de sus reservas de efectivo? Entonces, aquí vemos que los restaurantes, en general, pues tienen una media de 16 días, ¿no? Que pueden vivir, ¿ves? Sí, con esas reservas de efectivos que tienen. Empresas de reparaciones y mantenimiento, 18. Bueno, construcción, 20, ¿vale? Y las que tienen más, pues real estate, ¿no? Y 47. Hay una cierta curva, ¿no? Y la media estaba en 27 días. Antonio me consta que no estaba de acuerdo mucho con este gráfico, pero no, independientemente de que nos esté... Es que tiene lógicamente matices, es decir, habrá restaurantes que han hecho sus deberes muy bien y cuando han tenido una buena facturación, han ido acumulando liquidez, no se han endeudado más de lo necesario, han ido llevando gran parte del beneficio a reservas y demás, pues que lógicamente podrán aguantar más de esos 16 días, ¿no? Que tiene sus matices como todo, pero vamos, que me parece bien. Yo no voy a llevar en la contraria a JP Morgan, ni mucho menos, ¿no? Pero que tiene los matices y aquí se va a separar, como en tantas cosas, lo que durante épocas de bonanza, los que han hecho bien las cosas, los que han sido buenos gestores, de los que lógicamente
pues no lo han sido. Va a ser una especie de purga, ¿no? Pero el gráfico, lógicamente, ya os digo, no voy a ser yo quien lleve la contraria a los analistas de JP Morgan, ¿no? Y esto es muy interesante porque al final esto está muy intrincado con el value investing, porque el value investing, aparte de intentar buscar buenos negocios a buenos precios, el que algo sea un buen negocio en gran medida está porque sea un negocio que, bueno, que aparte que aporte valor, que tenga fosos defensivos, sino que esté en una situación financiera solvente, bueno, tanto en solvencia como en liquidez, ¿no? Que pueda afrontar una situación de shock como la actual. Lo que pasa es que también se van a ver empresas que son buenos negocios, que aparentemente estaban bien gestionadas, pero que simplemente un shock de esta envergadura no sean capaces de soportarlo, porque es muy excepcional. Se van a ver situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Ya veremos cómo va el tema, ¿no? Bueno, esto es el sector de las aerolíneas. Bueno, decía que en general lo que plantea es que la liquidez de las aerolíneas es menor de 3 meses. Es decir, en términos promedios, esto es de IATA la fuente, la liquidez que tienen de tesorería les puede dar de vida como hasta 3 meses en general. Fijaros, si la crisis se alarga muchísimo, porque, a ver, yo mi opinión es que la crisis se puede ir resolviendo de manera parcial, ¿no? China ahora abre su producción y el consumo interno puede ayudar a aliviar algo. Europa le podría pasar un poco lo mismo y a nivel interno pues, se podrían aliviar algunas cosas. Se habla del turismo doméstico, podría salvar un poco los números, ¿sí? Pero lo que es el turismo internacional, vuelos internacionales, yo creo que eso va a estar cerrado o va a estar restringido durante bastante tiempo. No sé cuál es vuestra opinión, pero claro, si puede haber rebrotes y tenemos las fronteras todavía muy abiertas, pues tenemos que esperar a que venga la vacuna, ¿no? No sé yo si las aerolíneas lo van a pasar muy bien. Puede ser que no. Y la aerolínea ahora mismo es un sector que ya más que value podemos hablar de deep value, ¿no? Deep value, ya claro. esto, sí, es que mirad, yo quiero hacer una reflexión por si alguno está más ducho en lo que es el value investing. Veréis que el value investing normalmente le hace más caso a la microeconomía que a la macro, ¿no? Pero yo creo que nosotros lo que queremos, el trasfondo de la sesión de hoy, y que vamos a seguir implementando a partir del 14, es el siguiente. Es decir, ahora tenemos que intentar desgranar, el mercado ha caído todo, ¿vale? Todas las acciones irracionalmente ha caído y sabemos que, como bien dicen todos los valores, al final el mercado dice que a corto plazo es esquizofrénico, pero al final, a lo largo del tiempo, ya las buenas empresas perduran y ese es el objetivo que vamos a tratar, ¿no? Es decir, vamos a hacer un análisis de todo, y que es lo que estamos haciendo, de todo lo que ha pasado para ponernos en situación, un análisis más macro, y vamos a intentar poner herramientas a disposición de todos vosotros, debatir, charlar. Esto es lo enriquecedor, que vayamos hablando, de ver aquellos sectores, aquellas empresas que realmente, más allá de el lógico impacto que van a tener, no se merecen este castigo tan grande bursátil que están teniendo. Para empezar a ver, digamos, screener de distintas empresas que podamos analizar. Os lo digo porque, no sé, si alguno está viendo que estamos haciendo mucho hincapié más que en las propias herramientas Value, de qué va a ser la metodología del curso, que ahora lo vamos a explicar después, por qué nos estamos centrando tanto en lo macro, que ya os digo, lo macro no es algo que normalmente los Values le hagan tanto caso, aunque sí, ¿vale? O lógicamente no lo puedo obviar. Lo pongo un poco en antecedentes por si alguno, no sé cómo lo veis, Kike y Che, que yo creo un poco el trasfondo. Para un inversor value, la situación que estamos viviendo ahora es una situación de oportunidad, de gran oportunidad. Sí. Encontrarte buenos negocios o ser capaz de descubrir buenos negocios que han estado tradicionalmente caros y de pronto te lo está dando el mercado a mitad de precio, es una oportunidad. Pero bueno, es verdad que entender un poquito la situación ayuda. Claro, de hecho, ahora mismo lo que están haciendo todos los values, no solo los values patrios, sino los values estadounidenses y demás, es que tienen los gestores values ponerse en contacto con la empresa y directamente preguntarle, oye, ¿cómo afecta esto?
y por lo que comentan, hay algunas que lógicamente se ven afectadas, pero hay otras que a lo mejor tienen contratos firmados por 15 años, por 20 años, con precios cerrados, incluso hay casos que son contratos firmados con las propias administraciones públicas que realmente no deberían estar cayendo como, con la virulencia que están cayendo. Ahí es donde puede estar la oportunidad. Sí, sí, Pero vamos, quería poner un poco explicar un poco por qué estamos centrando, lógicamente, tanto todo el tema para ponernos en la situación en la que estamos. En una situación normal de un curso de Value Investing, pues no dedicaríamos tanta parte a la micro y al entorno, y sí más al análisis de los propios fundamentales de la empresa, que es lo que al final los values prestan más atención. Bueno, siguiendo con las diapositivas, Sigue hablando del tema de la línea aérea, ¿no? Sí, el descenso que prevé IATA del número de pasajeros, que esto está un poco desactualizado, porque esto va cambiando a medida que pasa el tiempo. Yo creo que esto es de mediados de febrero, y esto probablemente se han hecho una nueva revisión, pues casi seguro que la habrán hecho a la baja, no lo sé, pero creo que es hasta optimista pensar que de promedio solo van a tener un 20% de descenso en número de pasajeros. Pero bueno, ahí queda, ¿no? En cualquier caso, es un escenario en el que todo el mundo ve que se va a resentir la economía. Como se para terminar el tema Sí. Perdona, aquí. Sí, dale, se entrecorta, no sé por qué. Sí. Digo, por terminar un poco el tema, como ha dicho Antonio, un poco más macro y tal, ¿no? Aparte que ahora ya intentemos hablar un poco más de empresa a empresa. Fernando Monera plantea aquí un debate que es, digamos, el debate que nos vamos a plantear como sociedad. Y os lo leo aquí es que esto va muy rápido y yo pierdo la mayoría Sí, estamos dando poco paso porque está habiendo muchísima actividad en el chat y yo me veo casi imposibilitado, es difícil. La gente piensa que cuando nos dejen salir se va a empezar a recuperar, pero nos van a dejar salir antes de tiempo para no joder mucho la economía. Vamos a estar entrando y saliendo para mantener más o menos la economía y mantener la sanidad al límite. Al menos eso es lo que debería pasar. Otra cosa es que cualquiera se fía con los gobiernos. Bueno, efectivamente, Fernando, ese es el gran debate, ¿no? Porque claro, no olvidemos que todo tiene consecuencias. El no actuar es una forma de actuar. El confinarnos tiene unas consecuencias que pueden ser positivas a nivel corto plazo, pero a medio plazo, a lo mejor incluso sanitariamente puede ser peor. No sé, quiero decir, es que nos lo vamos a tener que plantear como sociedad y es una decisión muy, muy, muy dura. Porque no hay nada gratis, ¿no? No hay nada gratis. Y es el gran debate que nos vamos a plantear. Hay gobiernos que lo están planteando desde ya, como intentó Boris Johnson, Suecia lo está haciendo así, Holanda también lo está haciendo así. Boris Johnson parece que ha dado marcha atrás. Pero ojo Trump, con Trump, ¿eh? Bueno, ojo con Estados Unidos, ¿eh? Ojo con Estados Unidos porque Trump ya ha dicho que sí, que 15 días para, pero que más tiempo habrá que reflexionar. Y ya se está abriendo un debate de intentar llevar una economía con separación entre todas las personas de 2 metros, con la población de riesgo. Ojo que Estados Unidos, que Trump sabemos que él no se deja influenciar por por ningún país ni por nada. Es decir, que él si tiene una idea, la puede llevar a cabo, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que Trump, bueno, también dijo que era una gripecilla, que eso no pasaba nada, que tal, pero eso, no ¿quién no ha dicho eso? Que eso es lo peor. Ya, bueno. Menos Singapur y Japón y demás, ese es el problema, que todos lo han dicho. Algunos, pero bueno, vale, sí. Todos los gobiernos. Ya, bueno. Y bueno, pero que efectivamente es el gran debate, ¿no? El gran debate. Eso, incluso aunque dieran vía libre, como tú dices, ¿no? Una especie de movimiento controlado y una economía con trabajadores manteniendo la distancia y tal, imaginad lo que es eso, ¿no? O sea, eso es una economía a medio gas. Digo, por volver otra vez al ejemplo del restaurante. Los restaurantes serán lo que serán, no podrán ser lo que eran, ¿no? Entonces, que ese es el gran debate, ¿no? Quería decir eso nada más.
Sí, aquí hay muchos debates abiertos que efectivamente son difíciles de... Bueno, el tiempo irá ya poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Y veremos qué sucede. Pero hay Bueno, muchos... ahora nos preguntan también por las medidas del Banco Central Europeo y de la Fed y tal. Bueno, eso lo veremos ahora después, Sí, ¿no? está todo en diapositiva. La verdad es que son diapositivas que, bueno, aunque no las pasemos rápido, pero os pueden dejar una idea de cómo está la cosa y hay alguna información interesante. Esto es lo mismo. Estos son los controles de seguridad que hubo este lunes en Estados Unidos. Cayeron un 86%. No es 100% porque hubo algún vuelo residual, pero imaginaros, ¿no? Y esto de alguna manera es esto que hemos hablado. Shock de oferta deriva en un shock de demanda y luego el problema es que vayamos a un shock de liquidez. Y la carrera en el tiempo, por una parte, se está jugando por la ciencia y la población para intentar que la enfermedad dure lo menos posible. Por una parte, aplanar la curva, que eso lo estamos haciendo cada uno en nuestra casa, es súper importante. O sea, al final somos muy pesados, pero es que es verdad, si consiguiésemos que el tiempo de propagación fuese el menor posible, pues podríamos ahorrarnos el shock de liquidez. Y luego la ciencia, yo confío mucho en la ciencia. Tiene sus tiempos, pero ya parece que está habiendo líneas de investigación y yo confío, yo por eso soy optimista, confío que en algunos meses pueda haber algunos medicamentos que por lo menos a esa tasa de riesgo, a esa población con un perfil de riesgo mayor, le rebaje mucho el riesgo de letalidad, ¿no? Y luego, por otra parte, son los estados los que están intentando aplicar medidas para extender la capacidad de liquidez todo lo que pueden, ¿no? Entonces ahí se están haciendo muchas medidas, desde avales a la banca para que la banca pueda abrir líneas de crédito a pymes y a empresas que puedan seguir pagando sus cosas, hasta directamente inyección de dinero en los bancos centrales para reforzar el pasivo de los bancos, hasta directamente también ayudas a familias, a pymes. No sé si habéis escuchado, pero se está hablando de que se pueda implementar la renta básica, o así ha salido, una renta universal, que a la gente le dé por lo menos facilidad de tesorería durante lo que dure esta crisis, que bueno, se habla que en España, casi con toda seguridad, a junio nos va a llevar, ¿no? Ya veremos si más o menos, probablemente más, pero menos es complicado. No vamos a extenderlo, pero esto es un resumen de las diferentes medidas fiscales y monetarias que se han llevado a los principales países de la Unión Europea. Gastos del 3, del 2, del 4%, del 8% sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Bueno, en fin, los estados están intentando actuar para extender la liquidez y lo máximo posible, porque eso es importante. Como entremos en un shock de liquidez, entraríamos en quiebras y nos metemos en problemas más importantes. Y además, los principales acreedores del sistema son los bancos, y como caigan los bancos, pues menudo problema, ¿no? Y luego, claro, es lo que hablamos, es que el tiempo es la carrera contra el tiempo que estamos hablando, que es clave, pero es difícil de medir, porque vale, uno dice, y yo soy de los que dice, bueno, tenemos alguna referencia que en China a los 70 y pico días parece que están abriendo la frontera, que tiene muchos matices, pero vale, pero es que luego viene Europa, pero es que luego viene Estados Unidos, y luego ya veremos si otras geografías, porque Sudamérica, África, la India, vamos a ver cómo transcurre el contagio en esas geografías, ¿no? Entonces, claro, si tienes que barrer todo el mundo, no estamos hablando de 70 días. Nos podemos ir al año. Entonces, ¿cómo se va a controlar todo eso? ¿Cómo vamos a poder gestionar todo eso? Yo creo que ahí es donde están las incógnitas. Y luego, el gran riesgo. Ya se ha comentado por diferentes personas, ¿no? El riesgo, el mayor riesgo, que se produzca una estanflación, que es el peor de los escenarios. Es estar en crisis económica, que es todo lo que estamos hablando, y para colmo, que suban los precios de las cosas. Que eso vendría derivado sobre todo de las inyecciones de liquidez de los bancos centrales. En ese momento tendríamos un grave problema, porque no tendríamos capacidad de producir, estaríamos en paro, no habría inversión y para colmo las cosas subiendo. Lo que puede estar sucediendo en una Venezuela o en una Argentina, en fin. Y que por favor, me están pidiendo que están intentando entrar, que se han salido por problema de batería. Sí, es que no sé por qué. Dale entrada. Ya. Ok, gracias. Alberto, la presentación la vamos a subir, ¿no, Quique? Están Sí, preguntando de hecho, estamos grabándolo
¿vale? Y luego a los que os habéis registrado os la mandaremos para que lo podáis ver durante algunos días, ¿vale? También es verdad que esto va tan rápido que igual dentro de una semana ya está desfasado, porque ha cambiado todo. Pero sí, para que lo podáis ver, porque igual alguno tenéis algo que hacer a las 9 ahora y os queréis marchar. Seguimos, ¿no? Y luego, si queréis, seguimos de tertulia los que más quieren, los que más les guste el tema. Previsiones de los... Vamos a ir a la última, ¿vale? Porque esto es lo mismo. Son previsiones del PIB, de crecimiento del PIB en los diferentes trimestres del año en diferentes casas de inversión. Bueno, como veis, primer y segundo trimestre, muertos. Caídas del PIB, tremendo. Y ya en el tercero y en el cuarto, pues cierta recuperación en V. Lógicamente, si los PIB caen muchísimo, es como pasa en la bolsa ayer y hoy, ¿no? Pues es relativamente fácil que suba mucho en porcentaje. Y luego, pues lo que se espera para el 2020, desde luego, es una caída del PIB en general en todas, ¿no? Puede oscilar más o menos, Goldman Sachs parece que es un poco más pesimista. En fin, estas previsiones, yo tampoco es que me las crea especialmente, pero ahí están. Y que ponen números a lo que estamos viviendo. Lo interesante de todo esto, dentro de la tragedia, es que estamos viviendo en primera persona algo histórico. Y eso también te da importancia, ¿no? y conocimiento y aprendizaje. Bueno, esto era simplemente para que una de las ayudas a que no venga ese escenario de inflación es el precio del petróleo, que ha habido suerte que de momento está bajo. Y luego aquí los tipos de interés, que los siguen manteniendo muy bajos, eso en principio evitaría el riesgo de esta inflación. Y luego, bueno, los balances de la Reserva Federal, que son los que están en el origen de la inflación, ¿no? Que derivan en último, o pueden derivar en último término en el aumento del precio de los bienes y los servicios. Aquí se ve, por ejemplo, la Reserva Federal, se ve muy bien cómo tuvo un aplanamiento en los años de la subida ya, relajaron todas las medidas de inyección de liquidez y ahora, en este último tiempo, la han vuelto a meter otra vez a la máquina de imprimir dinero y también se ve en el Banco Central Europeo cómo sube y le están inyectando dinero a la economía. Pasa, claro, si le inyectan dinero a la economía para estimular la demanda, cuando no hay oferta, hay un shock de oferta, yo creo que no sirve para nada. Por lo tanto, claro, habría que ver que ese dinero pues, se destinase a garantizar la liquidez. Yo creo que ese es el principal foco de atención, liquidez. Y luego, cuando se supere, si acaso inversión, ¿no? Pues ya ahí sí que podrías intentar estimular la demanda de una manera pública o privada, y ya entraríamos en otro debate. Pero bueno. Vale, los activos de la Reserva Federal, un poco la misma idea. Y aquí es donde venía la conclusión que hemos intentado decir. O sea, al final, todas las crisis, de alguna manera, hacen purga, equilibran la economía. Hay gente que perdedores, pero hay ganadores también. Lo cambian todo. Y esta, desde luego, yo creo que es una crisis que cambia el paradigma y van a cambiar muchísimas cosas. Al principio hay un riesgo sistémico que hace que todo caiga. Ya lo hemos visto en las diapositivas al principio. Todo cae. La gente quiere liquidez, tiene miedo, deja de comprar y todo cae. Pero luego, de una manera más o menos inteligente y agregada, el dinero empieza a fluir de manera más inteligente, ¿no? Por lo menos más racional. También con sus pruebas y errores y sus aciertos y sus fallos. Pero ya lo hemos visto, hay sectores que no se han visto tan castigados como otros, los de primera necesidad. Y luego lo que sí que derivará esta crisis será que aquí hay muchos escenarios, pero las malas empresas, y en el value investing vamos a intentar ver que es una mala empresa, esas sin duda quebrarán, salvo que se les dé dinero y las ¿cómo se dice? Hacerlas zombies, ¿no? Durante mucho tiempo. Ese sería el peligro. Pero si no, quebrarán. Esto es casi de forma natural. Es decir, si son empresas malas que no aportan valor, tienen mucha deuda, pues en un momento así pues, dejarán de operar. Luego nos podemos encontrar también con buenas empresas que lo han hecho bien y que siguen teniendo un buen modelo de negocio, pero que no sean capaces de superar esta crisis. Otras que sí. Otras son buenas empresas, han sabido gestionarse bien, tener reservas de tesorería y aguanten la crisis y salgan reforzadas. Y luego vamos a encontrar también nuevas empresas que sepan aprovechar el nuevo paradigma. Se estaba hablando de negocios relacionados con el trabajo en casa. Entonces, Zoom, por ejemplo, la plataforma que estamos utilizando, vamos a ver la gráfica. La gráfica ha subido una barbaridad en bolsa, ¿no?
Otras como, pues, esto es un índice que salía en la CNRC, de un índice de empresas que operan en casa, ¿no? Home Stock. Bueno, pues vemos ahí desde Amazon, Google no está, pero debería estar Google, Zoom, Citris, que es otra de reuniones online, Facebook. Puede haber empresas que en este nuevo revolcón de la economía se vean beneficiadas. Y otras que sean capaces de adaptarse, que sean capaces de adaptarse al nuevo ecosistema, esto es lo que estamos hablando, el teletrabajo que ha traído, que estamos viviendo, puede estar acelerando una transición que se iba a dar de una manera mucho más pausada. Y aunque ahora las empresas están teniendo que hacer unas inversiones para adaptar su negocio al teletrabajo, a la larga les puede llevar a una reducción de costes y, por lo tanto, de más productividad y de más eficiencia y, por lo tanto, sean más productivas en el largo plazo y puedan verse beneficiadas en bolsa, ¿no? Hay muchos cambios que se van a ver, ¿no? Y la idea del curso de Value Investing es intentar aprender, por lo menos a razonar, cómo descubrir esas joyas o esas buenas empresas que pueden crecer en el futuro en bolsa porque derivan de ser buenos negocios o negocios que se han sabido situar bien en sectores que van a crecer mucho. No sé si tenéis algo que comentar hasta aquí porque bueno, nos pasamos ya al curso. Eso, decir que al final entiendo que más o menos todos los que estáis aquí conocéis los principios básicos del Value Investing por sí, pero si hay alguno que no lo conoce, simplemente es muy sencillo, que después se complica lógicamente, ¿no? Pero al final es buscar empresas cuyo precio en el mercado, ¿vale?, no se corresponden con el valor de la misma. No es lo mismo el precio que nosotros compramos una acción, pues, de Inditex o una acción de Apple o una acción que al final, cuando estás comprando una acción, estás comprando una parte de la empresa con el valor que la compañía tiene. Precio no es lo mismo que valor. Entonces, ahora que ha habido tantas bajadas del precio en las bolsas, de precio, se pone todavía más interesante el análisis Value Investing. ¿Por qué? Porque habrá que ver cuáles de esas bajadas en precio realmente no se corresponden con bajadas de valor, ¿vale? O sí, pero ha podido bajar el precio un 30% y el valor solamente un 10%, por poner un ejemplo. Pero aquello que no estéis tan ducho con el Value Investing, que de verdad el curso nosotros vamos a intentar cubrir todo el espectro, desde aquellos que sabéis muy poco del Value Investing hasta aquellos que sí sabéis un poco más, básicamente es eso. Aquí va a explicar Quique, dejo a Quique que explique un poco más los pormenores del curso. Perdóname un segundo, Quique, ¿me deja entrada para compartir? Sí. Y ahora ya terminas comentando el curso, por favor. Es que mientras estabais hablando he creado este pequeño cuadro, ¿no? Porque en definitiva podría ser algo así como esto, ¿no? Antes de esta debacle había empresas que creaban valor y empresas que no creaban valor, ¿de acuerdo? Evidentemente hay que identificar aquellas que creaban valor para invertir en ellas. Después va a haber empresas que no crearán valor y empresas que crearán valor. Y aquí hay como un cuadrante, hay como 4, ¿no? Sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, lo interesante sería ir, que es lo que vamos a pretender, porque vamos a hacer un curso que va a ser un poco distinto, porque nos vamos a dedicar mucho a esto, pues será intentar colocar empresas en el cuadrante correspondiente. He visto por ahí un comentario, ahora mismo no sé quién ha sido, que ha puesto Zoom se la ha vuelto a pegar. Sí, Fernando Monera. Lo he visto yo. Vale. Bueno, efectivamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estaría Zoom? Creaba valor antes y después no va a crear valor, que era la idea por lo que ha subido, ¿no? Y podríamos colocarla como acción tipo 2. ¿Me explico? Acción tipo 2 sería una acción que no creaba valor y que ahora con el nuevo paradigma va a crear valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a hacer ahora videoconferencias, etcétera, etcétera. ¿Sí?
¿Qué ha ocurrido? Pues que a lo mejor, y esto es un planteamiento, a lo mejor las ventajas competitivas de Zoom no son tales, a lo mejor no tiene nada que aportar que no puedan aportar las demás, a lo mejor es algo que Efímero. efectivamente, ¿no? Que automáticamente empieza la competencia a aparecer y si no tiene una ventaja competitiva, pues se la comen, ¿no? Pues Microsoft ya, vamos, de hecho, a todos los profesores universitarios ayer nos dieron un webinar para todos de Microsoft Teams, que bueno, que es una herramienta que, entre otras cosas, te permite hacer esto, ¿no? Y lo ha puesto pues de forma gratuita, todo, en fin, que lógicamente pues van a entrar competidores y si no tiene esa ventaja competitiva, a lo mejor sigue sin crear valor y a lo mejor sigue estando en el nivel 1. ¿Me explico? ¿Habrá otras que estén en el nivel, que sean en el 3? Pues sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Eran empresas que creaban valor, pero que después no van a crear valor. Porque el paradigma ha cambiado y oye, y ahí intento un poco contestar los que decían, bueno, inyectar liquidez, inyectar sí, pero no indiscriminadamente, porque no vamos a mantener algo que no se va a mantener en el futuro. No tendría sentido. Lo que hay que dejar que la economía flexible se adecue a las nuevas circunstancias. Y por último, conseguir saber cuáles son las que creaban valor, que tenían un precio muy bueno, que han caído porque todo ha caído y que seguirán creando valor, ¿no? Entonces, el subconjunto de acciones 4 que pongo yo aquí, pues serían las más interesantes, ¿no? Acciones que creaban valor, que han bajado de precio, porque todo ha bajado de precio, pero que no tiene tanto sentido que bajar de precio. Ojo, tanto sentido, porque yo soy de los que piensan que todo se va a ver afectado, con lo cual todos los fundamentales de las acciones se van a ver afectadas y aunque crearan valor, no van a crear tanto valor, por lo menos coyunturalmente. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, era esto solo. Dejo de compartir. Bueno, yo quería comentar también una cosa, es que los que más me conocieseis a mí y tal, el value investing no es trading, no es análisis técnico, ¿vale? No, el value investing, por resumirlo, es intentar entender el negocio de una compañía, más allá de que el gráfico suba o baja. Hombre, el precio de cotización es importante porque va a ser la referencia para saber si con el valor intrínseco se está más caro o más barato. Pero aquí vamos a intentar entender el negocio, a estudiar la compañía. Es un tipo de análisis un poco más arduo, muy bonito y yo diría que, bueno, yo estoy convencido, pero bueno, fundamental a la hora de invertir a medio o largo plazo. Todo lo que no sea gestión pasiva, ¿vale? Que eso va por otro lado. Por lo tanto, todo aquel que quiera invertir en acciones, construir una cartera de acciones a medio o largo plazo, yo creo que tiene que rascar las ideas del value investing, del análisis fundamental. Bueno, pues el value investing recoge muy bien el planteamiento de intentar buscar buenos negocios y es el que se va a intentar transmitir en el curso. Decir, yo, de todo el profesorado que hay, el que menos perfil value investing tiene soy yo. O sea, que yo estoy rodeado de 4 value investors de ADN maravillosos, ¿no? Yo llevo también un tiempo muy investigando y trabajando y aprendiendo sobre esta filosofía y os tengo que decir que es extraordinaria, pero que no es técnico, ¿no? Entonces, es un curso que sí que queremos que sea muy desde cero, pero bueno, queremos dar chicha, ¿vale? Tenemos 20 horas por delante de clases y va a dar tiempo a que el que no sepa nada pues se ponga al día y luego se puedan ver cositas un poquito más sofisticadas, ¿no? Lo que pongo ahí, ya por resumir, es para todo el mundo. Este era un curso que va a ser presencial fundamentalmente para alumnos de la universidad, aunque en Málaga también se podía apuntar cualquiera, pero ahora al hacerlo online, por las circunstancias en las que estamos, cualquiera de vosotros donde viva se puede apuntar y de cualquier edad. Ya digo, pero vamos a partir de un nivel bastante asequible. Lo vamos a hacer a través de Zoom y de la herramienta de Moodle de la propia Universidad de Málaga. Y bueno, y este es el profesorado, José Manuel, que coloquialmente lo llamamos Che, lo conocéis, Antonio Hidalgo, y luego no están aquí, pero José Javier González Murga, que es en Twitter es Gestipruden, es un inversor particular con muchísima experiencia, además si lo podéis seguir en Twitter seguro que lo disfrutáis porque tiene muchas de las gráficas que hemos preparado en la diapositiva,
las he encontrado gracias a él, ¿no? Es un tío muy bueno y él os dará una clase de análisis de value cualitativo, ¿no? De cómo él analiza las empresas, lo que decía Antonio el otro día, probablemente os comparta su hoja Excel de valoración de empresas, etcétera, ¿no? Y luego Edgar hará sus módulos, serán de Deep Value, sería como el Value Investing, ¿no? Que más puro ahí, intentando encontrar empresas que estén muy, muy bajas en precio, ¿no? Muy devaluadas para intentar obtener mucha rentabilidad, y también Factor Investing, que es otra variante un poquito más cuantitativa, podríamos decir, del Value Investing. Porque los contenidos. Che el otro día, o lo ha comentado incluso antes, ¿no? Queremos que sea un curso un poco diferente, que aunque llevemos una línea de conceptos teóricos que hay que tratarlos, que intentar que sea muy práctica, ¿no? Con casos reales de Zoom. Se ha hablado de Zoom, bueno, pues que nos detengamos, que hablemos de Zoom, que veamos qué ventajas competitivas tiene, cuáles son sus ventas, cuál puede ser su modelo de negocio, que podamos investigar un poco con casos reales de cómo en una situación en la que estamos se pueden ver beneficiadas o no, ¿vale? Para hacerlo, ya digo, muy práctico y que se pueda entender. Pero bueno, vamos al hilo de todo eso, vamos a tocar muchas cosas, ¿no? Por supuesto, iremos desde el principio con algunos conceptos de introducción, tanto de la inversión como del value investing, y luego profundizaremos en lo que hemos hablado del deep value, factor investing, el análisis cualitativo y también un poco de behavioral finance, que también lo intentaremos tratar, ¿no? Y ya por ir cerrando, esto es un curso... Bueno, sí, perdón. Perdón. Bueno, antes de que empieces con la prescripción y todo esto, que efectivamente el curso se llama Value Investing, pero ya desde el principio advertimos que, bueno, el Value Investing es una forma de aproximación a la inversión, fundamentalmente de medio y largo plazo, pero que no decimos que sea la panacea. De hecho, no lo es. De hecho, la inversión no tiene panacea. De hecho, porque una cosa que tiene como característica intrínseca la inversión es que si existiera esa piedra filosofal, automáticamente, en cuanto sea conocida, dejaría de ser la piedra filosofal, por propia definición, ¿no? Porque, lógicamente, pues todo el mundo sabría son las mejores acciones, esas acciones subirían muchísimo y, por lo tanto, ya dejarían de ser buenas acciones y baratas. Me explico. Entonces, es una aproximación, tiene sus puntos flacos, como toda filosofía de inversión, tiene sus ventajas, pero sí nos va a dar una aproximación para que después cada uno pues vaya decidiendo qué le gusta más, pues un poco más, porque hasta el propio Warren Buffett, ¿no? Pues empezó siendo más deep value o más parecido, ¿no?, a lo que ahora se llamaría un deep value, y terminó siendo, pues bueno, con empresas de calidad y no le importaba tanto el precio. Es decir, Warren Buffett empezó importándole el precio muchísimo y no tanto la calidad, y terminó importándole la calidad y no importándole tanto el precio. Bueno, digo porque que no hay... Sí. Que el nombre del curso es Value Investing, pero que es una aproximación a la inversión a medio y largo plazo donde caben, y a mí me gustaría que cupieran muchas posibilidades, muchas alternativas, porque, repito, no hay nada que sea lo mejor, ¿vale? Y ya terminamos eso. Termina, Quique. Hay muchas preguntas, Quique, de eso, de precisamente de si las clases van a ser grabadas, de cómo se inscribe la gente. Entonces, creo que esta diapositiva explícala tranquilamente. Exacto, sí. Sí. Duda de la metodología del curso, antes de si queréis pasar a responder alguna pregunta que hay por ahí, si alguien quiere después quedarse, lo podemos hacer, pero lo que es solamente de la metodología del curso. Sí, lo que pone la diapositiva se ve claro. Bueno, lo impartimos a través de la Universidad de Málaga, los cursos propios de la Universidad de Málaga, y para aquellos que sean estudiantes de España y tal, da 3 créditos europeos, que yo ya con el sistema de créditos me pierdo, pero sé que tienen que completar una serie de créditos. Bueno, pues el curso otorga 3 créditos, ¿no?, al que lo complete. La preinscripción y matrícula hay que hacerlo antes del 8 de abril. Hay tiempo, pero está el 8 de abril. Y luego la fecha sería, el curso empezaría el 14 y terminaría el 7 de mayo. Básicamente las clases son martes y jueves, cada martes y cada jueves, de 5:30 de la tarde a 8, en horario de Madrid. Luego habría que hacer la conversión cada uno del país donde estéis, ¿no? Pero bueno, la diferencia con Bogotá son 6 horas, me parece. Bueno, habría que ajustarlo si acaso, pero horario español de 7:30 a 8. De
De 7:30, de 5:30 a 5:30. 8, perdón. Sí, sí. Digo ojo con los cambios horarios porque nos cambian la hora este domingo y ya me pierdo, ¿vale? Pero bueno. Vale, importante, vamos a ver. Es importante la asistencia a clase. A nosotros además nos gusta, hoy no hemos podido daros mucho chance porque queríamos hacer una reunión de 1 hora, poco más, para no alargarlo y sois muchos. Pero sí que es verdad que nos gusta que haya mucho debate. Hay veces que nos vamos inevitablemente por temas que son importantes, pero que derivan en la clase y derivan en otro, y al final vamos abordando la materia de manera muy, muy colaborativa, muy de debate, muy de discutir las cosas, ¿no? Entonces, la asistencia es importante y la participación también. Lógicamente vamos a dejar un margen de clases y de horas, ¿no? Que se puede faltar porque todo el mundo tiene que hacer algo, pero el que quiera obtener el título de la universidad, de que ha realizado el curso con éxito, tendría que asistir en directo al 75% de las clases, eso te deja un margen de fallar un par de días, y superar el examen que no sé si es 1 o 2 test, pero los exámenes que hay al finalizar. Por supuesto, a aquel que no le interese el título, las clases se van a grabar y se van a facilitar al día siguiente la grabación. Puede verlo luego la grabación, y el que, oye, hay muchos de vosotros igual no le interesa tanto el título, no puede en directo porque tiene niños y tiene otras cosas que hacer, pues no pasa nada. Se lo ve en grabación y sin problema, ¿no? Al final lo importante yo creo que es el aprendizaje, no otra cosa. Pero bueno, eso sí, el contenido lo vamos a dejar habilitado hasta el 17 de mayo. Vamos a dejar una semana y pico para que si a alguien le ha quedado algo que ver o quiere repasar algo, que lo pueda hacer, ¿vale? Y luego, el precio son 90 euros. Más barato yo creo que hoy en día hay pocas cosas. Estamos hablando de 20 horas de formación, con 5 profesores, y yo creo que un curso bastante completo. O sea que me imagino que a muchos os puede interesar. Las plazas, no es por nada, como era presencial y la universidad es un poco encorsetada, son limitadas. Y de hecho ya hay algunas plazas, no sé cuántas, porque no tengo ni idea, pero que son los alumnos que están haciendo ahora el curso de finanzas personales que estamos terminando, automáticamente ya se han apuntado a este curso y ya, por lo tanto, tienen plazas. Me consta que hay plazas, ¿no? Todavía, me imagino que a día de hoy todavía hay plazas, pero bueno, Sí. Que lo sepáis, que a lo mejor alguien lo deja para última hora y ya no tiene plaza y nos sabría mal, pero es que no, como lo hacemos a través de la universidad, nos tenemos que acoger a su estructura, ¿vale? No queda otra. Vale, el que quiera matricularse, tenéis la información en la web de malagavalue.es. Eso no lo he puesto aquí. malagavalue.es. Ahora la pongo en la web. Pero bueno, yo creo que en vez de explicar el proceso, es saber que lo tenéis aquí, malagavalue.es. ¿Vale? El que quiera apuntarse, aquí abajo pone este mismo procedimiento. Es ir a la web de la universidad, hacer clic en preinscripción y matrícula, zona de alumnos. Ahí tienes que darte de alta. Te das de alta como el que se da de alta en Facebook. Te dan tu usuario y contraseña, entonces vuelves a entrar y ahí ya tienes acceso a los cursos de extensión universitaria. Entras dentro y ahí vas a encontrar el curso de Value Investing, que el nombre completo es Segundo Curso de Extensión Universitaria de Inversión en Bolsa Value Investing. Y ya ahí hay un botón de preinscripción. O sea, es un poco engorroso, pero no es tan difícil. Lo único que hay que hacerlo a través de la UMA, de la Universidad de Málaga. Y bueno, si alguien tiene algún problema, he puesto aquí el correo de Che como director del curso, pero me lo podéis preguntar a mí o a Antonio. Muchos tenéis mi correo, incluso mi móvil, o nos seguís por redes sociales. Y no habría ningún tipo de problema. Y yo creo que con esto cerraríamos lo que es explicar lo que es el curso para el que le interese. Y ahora, si tenéis dudas o queréis que sigamos de charla y de debate de todo lo anterior, pues por mí encantado. Un ratito. ¿Vale? No sé si por ahí, Antonio, había preguntas. ¿Tenéis alguna duda de lo que es la metodología del curso? ¿Algo que os haya quedado, no sé, queréis preguntarnos cómo van a ser un poco las clases, qué vamos a tocar? Yo creo que ha quedado todo medianamente claro. Pero bueno, digo, antes de, si queréis, por ejemplo, ha habido un par de preguntas de cartera y demás que yo no me importa contestar, pero por seguir un poco un orden, si tenéis alguna duda del curso y demás, o si no, os damos paso y lo comentáis con el micro. Ha habido muchos comentarios. Ha habido mucha interacción. Muy bueno. Sí,
En el curso será mal, me sabe mal, pero es que ha habido muchos chats y a mí me ha sido un poco complicado seguir. Sí, además, también habría gente que tendría esta hora delimitada y no queríamos extendernos y que no pudieran ver hasta la finalización de las diapositivas para ver cómo iba a ser el curso, cómo se prescribían. Entonces, dice, una vez inscrito te mandan un enlace para Zoom. Exacto, diariamente, ¿no? Que lo mandas por la mañana aquí que... Claro, no, esto, cuando os dais de alta y ya os matriculáis, se os va a dar acceso en Moodle, que es la plataforma de formación que tiene la universidad. Y allí pues ya tendréis acceso al espacio del curso de Value Investing. Y ahí vamos a donde estará el material, las diapositivas o alguna información interesante la subiremos allí, el campus virtual. Y luego, lo que es el enlace a Zoom para tener las clases, probablemente lo colgaremos en la misma plataforma. No sé si igual es más sencillo mandar un correo, pero es probable que lo más sencillo sea subirlo en la misma plataforma en el mismo día, unas horas antes, para que la gente ya entre en la plataforma de Moodle, le dé al enlace y se le abra Zoom directamente a la reunión a la hora. Solemos abrirle el Zoom 5 o 10 minutos antes. Y no tendría. Y luego, insisto, se graba, lo vamos a grabar. Hay gente que igual... Pero el que quiera el título de la universidad, pues se le va a exigir una asistencia mínima de un 75%. No olvidemos que esto al final es un curso universitario y hay que cumplir unos requisitos que pone también la universidad. Pero bueno, yo entiendo que los padres de familia igual lo tienen complicado, se va a grabar. Igual no les interesa tanto el título, el contenido lo van a tener luego para que ellos lo podáis vosotros ver en el momento que queráis. Y en principio, poco más. Aquí hemos puesto algunos de los temas que se van a tratar. Hacemos un barrido de todo, pero insisto que queremos ir de menos a más, ¿vale? Para que nadie se sienta perdido. A ver, a Raúl está escribiendo algo, no sé. Raúl, ¿quieres comentar algo? Raúl Pérez, es que ha dejado un mensaje. Sí, nos ha dejado a todos aquí. No sé. Intriga. ¿Te quieres referir a los últimos puntos de Value, Factor Investing? Sí. ¿Tienes micrófono, Raúl? ¿Te quieres que te demos acceso por el micrófono? Que así es más o menos como son vale, está redactando la pregunta. Vale. Dale acceso por el micrófono, Quique. Es que esto es más o menos la metodología que seguimos en las clases. A ver, voy. Raúl Pérez. Hay que encontrarlo. No es fácil. Te estamos dando paso, Raúl. Sí, es que voy con nombres. Tardo un poco. Vas a estar en la última pantalla, verás. Aquí está en la última pantalla. Ya tienes audio, Raúl. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, mire, es que, a ver, yo en principio no tenía intención de asistir al curso. Me habían hablado de él, un compañero, un amigo de ahí de Málaga, pero como era al principio presencial, pues yo ahora mismo resido en Tenerife y me era imposible. Pero bueno, al cambiar la modalidad online, me lo estoy planteando seriamente y porque estoy bastante interesado. Y quería saber concretamente, en las últimas lecciones de toda la, por así decirlo, durante a partir de Deep Value. Sí, bueno, en las últimas partes donde habla de los principales ratios de valoración y los MODs y demás, me gustaría saber si se van a analizar empresas concretas y se va a enseñar una metodología desde que se coge una empresa donde creemos por intuición o por interés sobre esa empresa, por analizarla hasta el momento en el que llegamos a una valoración objetiva y concreta para determinar si podría ser una buena inversión o no. Es decir, ¿se va a enseñar a analizar empresas de un punto de vista fundamental? Ese es uno de los espíritus, claro, es decir, coger y analizar, ver primero en qué fuentes de información podemos encontrar esos datos de la empresa, ¿vale? Uh-huh.
podemos perfectamente coger ejemplos, de hecho los cogeremos, desgranaremos sus cuentas, veremos sus ratios, veremos sus distintos, pues lo que se fija en los values. Al final, esto no consiste en nada en fórmulas muy complicadas. Siempre dicen al final Warren Buffett y todos los gurús del value que todo lo que no puede hacer con una calculadora de sumar, restar, es decir, que eso es lo que nosotros haremos. Explicaremos crecimiento en venta, nos fijaremos en la caja, al final intentaremos sacar una valoración objetiva de la compañía, ¿vale? Y ver si eso coincide efectivamente con el precio al que está cotizando. Si vemos que hay un gap, otro concepto que trataremos en el curso, que es el conocido margen de seguridad, bueno, pues nos puede decir en un principio que es una compañía susceptible de invertir en ella desde un enfoque value o por lo menos tenerla en una especie de radar. Perdón, Antonio, pero no solamente eso, sino voy a aprovechar porque precisamente Javier nos va a dar esa metodología que está preguntando Raúl, ¿no? Javier nos va a dar su metodología, que claro, hay muchas metodologías. La suya, que es muy estándar, es muy buena, y Javier nos la va a dar nos va a dar hasta su hoja Excel, es decir, el esqueleto que él usa. Pero no solo eso, porque muchas veces yo hablo como inversor, no hablo como ponente. Lo complicado muchas veces, o no, es decir, de dónde cojo ideas, de dónde obtengo ese caladero de empresas susceptibles de analizar, una vez que tengo empresa... ¿Perdón? ¿De dónde inspirarse? Claro, es que ¿de dónde saco la idea? Pero ya no solo eso, sino después hay que saber de dónde sacar la información, de dónde sacar los estados financieros. No es lo mismo si quiero sacar los estados financieros de una empresa en Estados Unidos que una empresa europea. De verdad que vamos a intentar hacer un curso muy práctico. Yo el año pasado al curso, porque yo soy un apasionado del value investing, asistí como alumno y la verdad lo puse en las redes sociales como una especie de tweet. El curso en sí es una toma de decisión value, es decir, el precio que se paga, que son 90 euros, realmente se obtiene bastante más valor, ¿vale? Lógicamente os animo, como no puede ser de otra forma, pero es que es así lo pienso objetivamente, de verdad. A ver, Cristian hace una pregunta de que si vamos a ver conceptos como stop loss, etcétera. Eso, el concepto de stop loss es casi más de análisis técnico, ¿vale? No es un concepto que se vaya a dar. Sí, aunque no es tan temario, pero si encontramos hueco, algo comentaremos de opciones, ¿vale? Esa es la idea, pero no sé si dará tiempo, ¿vale? Sí, porque al final las opciones están, algunos tipos de ellos están intrínsecamente relacionadas con el valor. Exacto, eso sería interesante, vamos a intentar hablar de ella, pero no, o sea, no, el concepto de estos loss, luego si quieres mándame un correo y te explico lo que es un stop loss, vamos, que no es complicado, pero sobre todo eso es más asociado a técnico. Y esto es... Henry Millares pregunta que con la metodología de Value Investing estaríamos enfocados a revalorización del capital directamente invirtiendo en empresas con un bajo precio con respecto a su valor, o también se tendrán en cuenta empresas... Bueno, desde una perspectiva Value, no sé, esto es como todo, aquí no hay un solo punto de vista dentro del Value. Dentro del Value hay desde los que son puristas Value que siguen a Graham y no tienen nada de cintura, hasta lo que ha comentado Che, es decir, Warren Buffett lo podemos catalogar porque es así, porque es un inversor value, pero ahora está más abierto a empresas con calidad. Yo no sé qué pensáis Quique y Che, pero el tema del dividendo no es un factor diferencial en el value. De hecho, lo veremos en el curso, yo tengo la percepción de que para ellos es una mala toma de decisión por parte de la empresa. Siempre que los valores le preguntan a una empresa, tiene un excedente de capital de beneficio, para ellos es una mala asignación de esos recursos. Ellos prefieren siempre que ese beneficio, por ejemplo, se destine a la recompra de acciones. Porque si ellos están invirtiendo en una empresa, imaginaros, me la invento, Renault, ¿vale? Si ellos están invirtiendo en Renault porque piensan que está muy barata y Renault tiene un excedente de liquidez, ¿qué mejor gastártelo que en comprar acciones de tu compañía?
Y eso veremos las consecuencias que tiene sobre el accionista y sobre el valor. Pero ya te digo, el tema del dividendo no es algo intrínsecamente relacionado, en mi opinión, con el valor. Seguimos contestando preguntas, si queréis, no sé. Mira, para ir terminando, os voy a compartir una foto de lo que estábamos hablando precisamente. Y bueno, esto no es lo que quería compartir. ¿Veis la foto? Sí, esa es muy buena. Muy buena. Trabajadores en la factoría de Honda, en Wuhan, donde la distancia social, las reglas de la distancia social durante el descanso. ¿No? O sea, ¿con esto qué quiero decir? Es que puede haber un antes y un después. No, esperemos que esto no dure mucho, pero que 2 meses y medio y descansan así, ¿eh? A lo mejor tenemos que plantearnos los futuros cash flow de las empresas, hay que planteárselos bien, que es lo que al final vale una empresa, ¿no? El valor actual del cash flow futuro, ¿no? Pues un poco lo que habíamos comentado. Nada. Está preguntando Ezequiel, dice, antes hubo... Sí, ese lo estoy viendo yo, de BRK, ¿no? Claro, ¿cuáles? A ver, porque hay un montón. Es que me la has quitado, Kike. ¿Has hecho algo en la pantalla? Espérate, es que no estaba viendo un segundo. Esta plataforma debería tener una opción de las preguntas... BRK, vale. ¿Cuál, Ezequiel? Ezequiel pregunta, añadiría la pregunta, aunque no sea una tech, ¿vale? BRK, ya que es un buen momento para que ponga a mover toda la caja. Bueno, es que estaban hablando de preguntas acerca de... Hay 2 preguntas, ¿vale? Pongo un poco... Es que es una pregunta que se hace a las 9 de la noche. Cristian pregunta, que no sé si Cristian sigue estando aquí, Cristian pregunta si el mercado de las tech companies, de las conocidas como FAN, Microsoft, Facebook, Netflix, Amazon, son una excepción ante esta recesión económica. Bueno, vamos a ver, es verdad que se han comportado mejor que sus índices, ¿vale? Pero ahora lo que hay que analizar, desde una perspectiva vale, nuevamente, es cuál es el valor que tiene, el esquema que ha puesto Chef, van a seguir creando valor y ver la valoración, el precio que tiene la compañía. Aunque las metan todo en el mismo saco, todas las FAN en el mismo saco, el modelo de negocio de las FAN no es todo el mismo, ¿vale? Porque por ejemplo, Netflix es uno y Google y Facebook es otro. Es decir, al final Google y Facebook se nutren mucho de publicidad y demás. Hay que ver también, ahora, en problemas de liquidez de empresas, cuánto pueden destinar a esa liquidez. Y al hilo de esa pregunta, que os digo, habría que analizarlo. Lo que es un hecho es que es verdad que se han comportado estas compañías cuando todo el mundo pensaba que lo iban a hacer peor en bajada. Es verdad que han aguantado bien. Pregunta de Ezequiel, añadiría una pregunta, aunque no sea tech, BRK, ¿es un buen momento? Yo personalmente, la única acción que en estas crisis, en estos días he comprado, he aumentado BRK. ¿Pero por qué? Porque al final BRK tiene dentro de su cotización un componente que tiene mucha caja, muchísima caja. Una caja que todo el mundo está pendiente a ver qué va a hacer Warren Buffett con esa caja. Y a mí me parece que haberle pillado con tanta liquidez es una ventaja lógicamente competitiva. Aparte que BRK, los que no conozcáis BRK es una acción que prácticamente es un fondo, es una acción donde todas las participaciones empresariales de Warren Buffett están aglutinadas en Berkshire Hathaway, que realmente era una empresa textil. Si queréis, en el curso contamos la historia, aunque no viene mucho al caso ahora. Pero tiene muchas participaciones empresariales, pues en Apple, en Amazon, y ojo, tiene también muchas participaciones empresariales en empresas que no cotizan, en empresas aseguradoras, en empresas de suministro, en empresas estadounidenses que no cotizan. Entonces, yo personalmente, BRK lo he visto una buena oportunidad, personalmente. No sé qué pensáis, Kike y Che, acerca de esto que han comentado, ¿no? De las tech y de BRK, sí, en mi opinión. Por supuesto que es una gran acción, por supuesto que hay que entrar en ella, y yo, como no tengo la bola de cristal, insisto,
lo que me comenté al inicio del curso, ¿no? La cuestión es saber cuándo hay que entrar, porque evidentemente nadie va a entrar en el mínimo, porque muy pocos entran en el mínimo y además no somos capaces de adivinarlo nadie, y más lo que pretendemos dedicarnos a medio y largo plazo, con lo cual en el cortísimo plazo no lo vamos a aceptar nunca, pero sí tener en cuenta si esto va a ser grande, largo y doloroso, ¿no? Entonces, claro, es verdad que lo que tú dices, la caja le tiene una ventaja competitiva, pero claro, dependerá del cash flow de las empresas que tenga, y al final si el cash flow se ve afectado, pues por mucho que sean muy buenas empresas, pero se va a ver afectado, ¿no? Entonces, es un poco lo que iremos desgranando pues a lo largo del curso, porque además va a coincidir exactamente con con el proceso de crisis, recuperación, recuperación, ¿no? Es que vamos a ir viéndolo en directo. Como tú decías, es un momento para aprender, es un momento para que todos hagamos un máster. Van a ser fechas muy interesantes porque se está hablando de que en España el pico de la curva se podría alcanzar para el 20-28 de abril. Entonces, vamos a estar en pleno curso. Vamos a ver si eso efectivamente se produce y qué consecuencias tiene. Si efectivamente luego se empieza a aplanar la curva y se empieza a verle la luz al final del túnel. Hay una cosa que comenta ahí Javier, dice que Renault es un buen ejemplo. Dice, no recuerda mal, fue uno de los ejemplos que se pusieron en el curso de Value Investing de años anteriores, ¿no? Y que fue una empresa que daba mucho dividendo. Y efectivamente tuvimos una charla donde una gestora puso a Renault como una buena inversión. Y yo creo que eso también es un toque de atención de que nada es el santo grial, y Renault se está pegando una leche muy importante. También porque con la crisis actual, pues bueno, el sector también se está viendo muy perjudicado, ¿no? Lo digo porque eso es importante, o sea, se van a sacar lecciones. Aquí nadie tiene, con lo que decía Che, la bola de cristal, pero sí se va a intentar hacer un análisis razonado de si una empresa puede ser mejor o peor, si aporta valor y cómo están sus finanzas, ¿no? Sus estados financieros. Yo veo que no sé, hay muchas preguntas. Yo, si queréis, creo que aquí que lo conocéis más, Che, yo puedo poner aquí en los comentarios, que creo que podéis ver todos los comentarios, pongo mi dirección de Twitter, y si queréis ahí por mensaje privado y tal, lo hablamos. Me estáis preguntando, yo creo que alguno ya me conoce de Twitter porque me está preguntando por una opción, Rock Energy, que sí, bueno, es una opción que desde el punto de vista value, es una petrolera del Mar del Norte, poco conocida, y ¿qué es lo que pasa? Básicamente cotiza, el mercado le da una valoración inferior, ahora mismo inferior, a su caja neta. Entonces, desde un punto de vista value, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Ya tocaremos todos esos puntos. También hay que ver el círculo de competencia de cada uno y demás. Yo el tema del petróleo no sé cómo le puede afectar. Si no estuviera, yo creo que esa acción tengo que estudiarla, cómo le puede afectar a su estado financiero la bajada también del petróleo. Sé que puede aguantar un año o dos, pero habría que ver si el precio del petróleo se mantiene por debajo de los 50, que creo que era un límite donde esa compañía tenía beneficios, si puede aguantar más tiempo. Por eso entonces, ahora mismo no me he salido del valor, pero tampoco ha aumentado. Borja, que ha sido el que ha hecho la pregunta. Vosotros decís, no sé, todas estas cosas las podemos ir viendo en el propio curso. Sí, hay muchas preguntas que se pueden ver en el curso. De hecho, lo interesante es que se puedan debatir en el curso con un poquito más de tiempo. El caso de GameStop, que por ejemplo está comentando Francisco, vendrá Edgar y le podemos preguntar sobre el caso de GameStop, que según él, su tesis todavía sigue intacta, y será interesante escuchar sus argumentos y que los explique y que los podamos comprender. Y yo creo que hay muchas cositas que pueden estar interesantes. Pero yo por mí, si queréis lo dejamos ya para no alargarlo más. Llevamos hora 40 y simplemente invitaros eso, a que si tenéis cualquier duda que nos escribáis.
escribáis. Si queréis, también os dejo mi correo. Sí, os dejo también mi Twitter. Yo no sé si a lo mejor mi Twitter... Yo creo que por Twitter es la herramienta más fácil y yo en mi Twitter, salvo alguna cosa política deportiva que escriba, que se me va un poco, solo hablo de bolsa y solo hablo de inversiones y demás. Entonces, por ahí me podéis preguntar y hablamos. Yo pongo también ahí mi Twitter y nada. Y si alguien tiene dudas con el proceso de matrícula, pues que nos lo pregunte también. Y poco más. Bueno, pues lo dejamos entonces aquí. Quique, una pregunta. Sí. ¿Dónde vas a colgar el vídeo? Lo voy a subir a mi Vimeo y luego ya les mando un correo electrónico a todos mandándoles el enlace. Vale, es por si incluso a alguien que no haya podido acudir al webinar, le podemos mandar el vídeo porque hasta el 8 de abril se pueden apuntar al curso, ¿no? Si hay plazas, ¿no? Mi idea que si estáis de acuerdo lo hacemos así, si no lo demás, es pasar la grabación a todo el que se ha apuntado, porque se han apuntado más de 150 personas, lo que pasa es que han venido unos 80 y pico he llegado a ver. A los que han venido, darle unos días, de un par de días o 3, para que tengan facilidad de hacer la matrícula, porque han venido. Y luego ya dentro de 2 días o 3 días mando la grabación a todo el mundo, incluidos a ellos, y a los que no han podido venir, porque habrá gente que no ha podido venir porque no ha podido venir, le hubiese gustado pero no ha podido venir. Bueno, pues para que lo vean y si les apetece apuntarse, que se apunten. Entonces, a vosotros... Mira, Mario dice que es fácil prematricularse. Sí, hay que hacer la prematrícula y luego hay que hacer la matrícula, ¿eh? No olviden que son 2 pasos. Perdonadme un segundo, estoy ahora mismo aceptando a todos los que se han preinscrito ya. Que lo digo porque cuando se preinscriben, yo tengo que aceptarlos y después ellos se inscriben, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que esperar a que yo os autorice para hacer la inscripción. Ahora mismo estoy haciendo a los que se están preinscribiendo ahora mismo, que lo estoy haciendo en directo, lo estoy autorizando. ¿Vale? Pero que con la propia tarjeta podéis pagar a través de la pasarela de la UMA y no hace falta, y además no es lo recomendable, llegarse a ninguna entidad financiera físicamente Sí, ahora. No hace falta. Claro, es posible que eso lo dé porque, claro, esto estaba pensado presencial, pero claro, ahora habría que pagar por tarjeta de crédito. Muy bien. Bueno. Pues nada, oye, desearos a todos buenas noches o buenas tardes según donde estéis y que paséis bien el confinamiento y la cuarentena. Ha sido un placer con todo y os animo, de verdad, a que os apuntéis y que podamos charlar de estas cosas que al final para algunos es pasión, como en mi caso, y de verdad que os animo a que profundicéis en el Valve. Y si no, bueno, pues ahí me tenéis en Twitter, cualquier cosa, pues consultar y demás, pues nada. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Sí, también se hace comunidad. Yo creo que esto os va a gustar. Muy bien. Bueno, pues, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.